Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica del Perú. Somos el grupo 6 y las integrantes que lo conforman son Karen Azabache, Valentina Avances, Marjorie Camarena, Stephanie Díaz y quien les habla, Teresa Camarena. Y nosotras les vamos a hacer un breve resumen del libro El cerebro del rey de Nolax Akharin. Capítulo 1. El origen del plasma a los árboles y a Mozart. Santiago Ramón y Cajal Casualidades. En el principio de este capítulo, el autor nos habla sobre la importancia del cerebro, ya que sin él afirma que no habría vida humana, el cual nos ayuda principalmente a evolucionar. Todo ello inició desde muchos años atrás, cuando aún la especie humana no existía, siendo una evolución muy larga para poder existir, conformándonos por un sistema muy elaborado para poder subsistir. Relata también el inicio de la vida, cómo los nómades y seres vivos de ese entonces pudieron sobrevivir tras muchos cambios en el entorno y el tiempo. Todo ello lo expuso para poder comprender el cerebro humano en el contexto del conjunto de la evolución, del plasma a la vida y a la herencia. En esta parte del capítulo nos habla sobre la importancia de la molécula DNA, quien fue considerada fundamental para el inicio de la vida, porque era capaz de poder hacer copias de sí misma, ya sea de plantas, animales o humanos. Asimismo, también recalca el parentesco que tenemos los humanos con los chimpancés, el cual solo existe una diferencia mínima entre nuestro DNA, distintos cuerpos y un cerebro diferentemente desarrollado. ¿Cómo nos hicimos humanos? En este subtítulo y parte del capítulo explica detalladamente los distintos cambios que pasaron las especies en diferentes aspectos, ya sea en su ADN, como en el cerebro y forma de adaptación en los entornos que se encontraban en constantes cambios. Más adelante, hace millones de años, el cerebro del hombre simio sufrió una transformación que le aumentó considerablemente su tamaño, y al mismo tiempo aparecieron en África los principales antepasados reconocidos de nuestra especie. Hace tan solo unos 40.000 años, se ha venido a comprobar ahora que esta especie simio-hombre aprendió a valerse del cerebro y ha crecido y desarrollado. Aprendió a usar ese poderoso órgano para el pensamiento abstracto, lo cual facilitó el camino del lenguaje y todas las destrezas que convirtieron a los seres humanos en los amos incuestionables del planeta. Se inicia pues así el desarrollo del pensamiento simbólico, un cerebro para la cultura y la tecnología. Para el autor, lo que nos hace humanos es la cultura, que sirve de molde para toda conducta humana, ya que el hombre puede cambiar muchos aspectos de la humanidad. Para Wilson, el aumento de la humanidad ha sido permitida gracias a la capacidad cerebral para crear cultura. Por ejemplo, actualmente los seres humanos no tenemos la necesidad de mutar o cambiar para adaptarse al medio, ya que mediante nuestra cultura transformamos el entorno para adecuarlo al cerebro humano, lo que hace unos milenios hubiera sido una anomalía fatal. Para la supervivencia, hoy puede resolverse con sencillez. Para concluir, en este capítulo, el autor nos da a entender la importancia de la evolución que tuvo el cerebro durante el inicio de la vida humana en la Tierra. Gracias a esta, nuestros antepasados tuvieron la capacidad de ir mejorando sus habilidades para poder sobrevivir y de alguna manera poder reproducirse, logrando evolucionar hasta llegar a nuestra especie de humanos modernos. La evolución genética nos ha llevado a tener un cerebro versátil que determina nuestra interacción con el entorno, acumula experiencia y programa nuestra conducta. En este capítulo nos permite descubrir cómo funciona este órgano fundamental. Gracias a la evolución del cerebro, nosotros también podemos ser capaces de solucionar problemas que para nuestros antepasados era imposible. He allí la causa de su extinción. Para el autor, nosotros adaptamos el entorno a nuestro beneficio y así como la naturaleza nos brinda apoyo para poder vivir, también deberíamos utilizar nuestros conocimientos tecnológicos para poder cuidarla.
Así nuestras futuras generaciones no se verían afectadas. Le doy pase a mi compañera. Ante todo, muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Stephanie Yarick Díaz Cárdenas. A mí me tocó hablar sobre el capítulo 2, lo cual consta sobre el sexo y la sexualidad. Para empezar, el capítulo 2 es muy interesante porque son temas en los cuales existe mucho tabú. Y si se habla, no se habla de una forma seria, ya que hoy en día se habla de una forma vulgar. Es decir, hay discriminación, ya que no todas las personas compartimos la misma forma de pensar y de actuar. Por otro lado, el sexo se encuentra acompañado de ventajas que benefician a nosotros los seres humanos. Entre ellas está la diversidad biológica y cuando éste involucra un intercambio genético. En primer lugar, presenta otra ventaja que es una mejor resistencia a los genes. Y el resultado de acoplamiento sexual produce placer en nosotros. Nola Sakarin plantea muy bien en este capítulo cuáles son los roles que cumplen la mujer y el hombre. Por ejemplo, la madre se encarga de amamantar y criar a sus hijos. Por otro lado, el hombre se encarga de aventurarse a riesgos más grandes. Otro de los aspectos que son importantes señalar en el capítulo 2 es que nos ayuda a tener una noción más clara y poder establecer una diferencia entre sexo y género, porque comúnmente estos dos términos lo utilizamos de una forma errónea. Por otro lado, el sexo viene determinado por la naturaleza, ya que una persona nace con sexo masculino o femenino. En cambio, el género de varón y mujer se aprende, ya que puede ser educado, cambiado y manipulado. Por otro lado, el primer subtema es muy interesante ya que nos habla sobre la sexualidad, es decir, algunas características que tiene el comportamiento sexual del ser humano. Por otro lado, también nos dan a conocer cómo los mamíferos tienen una gran similitud a los comportamientos sexuales del ser humano. Por último, nos habla sobre la denominación masculina, que se da en los animales y en los seres humanos. En el segundo subtema nos habla cada detalle sobre el proceso de la reproducción. Un ejemplo es sobre los mamíferos, que nos explica la diferencia entre macho y hembra. Por último, nos explica sobre la alteración hormonal que puede producirse cambios en los sexos. Y ahí mismo aparecen las mujeres con tendencia de hombre o si no al contrario, los hombres con tendencia de mujer, las cuales se pueden modificar radicalmente. En el tercer subtema es muy interesante la complejidad que se da la identidad sexual y las hormonas, ya que pueden cambiar el comportamiento de los sexos. En el cuarto subtema me llamó mucho la atención sobre la homosexualidad, ya que la homosexualidad masculina es mucho más popular que la femenina. Hoy en día la homosexualidad se convirtió en algo normal, aunque son poquísimas las personas que no lo aceptan, sobre todo las personas de avanzada edad. En el quinto subtema es increíble la comparación que realizan con los animales, sobre todo en los primates. Por otro lado, también nos da dos puntos de vista sobre la atracción del hombre y de la mujer, es decir, de dónde proviene la persona ideal y qué es de nuestra familia. En el capítulo 3, El alma, la conciencia y la memoria, Nola Sakarin hace mención a una frase de Baruch Spinoza, donde dice que las decisiones del alma no son otra cosa que los apetitos mismos y varían según la diversa disposición del cuerpo. También hace énfasis en la memoria y la conciencia, donde menciona que la memoria consiste en la acumulación de recuerdos que no encajan con la memoria almacenada, ya sea por tratarse de experiencias o percepciones poco familiares, que pueden ser agradables o desagradables. También menciona que nuestro comportamiento es distinto según las personas con quienes nos relacionamos, ya sea por su rostro o por su forma de vestir. Puede ser difícil expresar por qué una persona nos cae bien y otra nos parece extraña, tan solo por su aspecto y sin conocerla. Como se ha comprobado en muchas experiencias, influye el hecho de que su imagen se acople con las imágenes de la memoria o que corresponda con alguna simpática. Con respecto a la conciencia,
Es el estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia y la del resto del mundo y de las cosas que pasan. Es algo así como una pantalla mental donde el cerebro presenta continuamente la información que necesitamos conocer en cada momento para guiar el comportamiento. Pero eso no significa que todo lo que procesa el cerebro acabe produciendo un resultado consciente, pues hay mucho trabajo cerebral del que nunca nos enteramos. La conciencia hace posible que nos percatemos de nosotros mismos, de nuestro interior, así de cómo somos y cómo nos sentimos, y a la vez cómo podemos entender la relación con los demás individuos y los objetos que nos rodean. En conclusión, el cerebro a través de la memoria cumple la función de registrar información importante para un individuo e influye en su adaptación con el medio. En el caso de que el hipocampo sufra algún daño o lesión, desaparecen los mecanismos de la memoria y se borra la memoria reciente, pero no se perjudican las funciones cognitivas de la conciencia. Además, el cerebro humano relaciona las experiencias con la memoria y de esta manera integra la percepción. Es decir, a través de recuerdos y proyectos formulados se facilita la comunicación con los demás por medio del habla, deseos, miedos, preguntas sobre el pasado, etc. En el capítulo 4, Raíces de la conducta, Nolax hace énfasis en el tema de los impulsos de la motivación, donde este se divide en 3 grupos. El primero es la tendencia a crecer, desarrollarnos, nutrirnos, aprender, investigar, generar riqueza. La tendencia 2 sirve para sobrevivir en un medio difícil, así como las tendencias a defenderse, protegerse, encontrar refugio o atacar. Y en el grupo 3 se encuentran las tendencias directamente encaminadas a la reproducción o a la perpetuación en el sentido estricto. En el tema de genes y experiencia, asegura que existen repeticiones de un conjunto de caracteres de la personalidad en todas las personas, pero estas combinaciones se dan de manera infinita, por lo que no existe ningún tipo de personalidad igual. En el programa de vida se refiere a la planificación que hace una persona sobre cómo manejar su vida y qué es lo que debe hacer para vivir bien en el futuro sin que le falte un lugar donde vivir o cómo alimentarse. Todo esto se da gracias a la transformación del volumen y la configuración del cerebro, de tal manera que el volumen global aumente. Además, el córtex prefrontal permite que las personas puedan idear planes y estrategias a futuro. Un ejemplo es el caso de Pinas, quien se repuso de un accidente que perforó el córtex prefrontal, pero a partir de allí su vida cambió y su comportamiento también. Como conclusión de este capítulo, en primer lugar, se menciona que la tendencia de protegerse y defenderse de la agresión de otros, defendiéndonos o atacando, ya que todo esto conlleva a que nuestro cerebro elabore estrategias eficaces de ataque, defensa y huida. Además, en algunas personas esta capacidad disminuye porque no aprendieron en su debido tiempo la posibilidad de plantear estrategias. Tal vez porque en la infancia tuvieron alguna inseguridad para adquirir suficiente confianza en sus capacidades y no permitió que el aprendizaje por ensayo, error, sin riesgos. En segundo lugar, aprendimos lo que es el placer en combinación de ausencia de dolor y sensación de bienestar. Por último, la cooperación, el altruismo, la solidaridad y la moralidad surgen del cerebro, pero se desarrollan en función del equilibrio de recursos del colectivo. Capítulo 5. En las sociedades de la antigüedad fueron un componente muy importante para el proceso de la humanización, ya que tienen mayor experiencia y conocimiento. Los humanos tienen un cerebro más antiguo a comparación de los animales.
En el caso de la mujer, su envejecimiento lo que lleva a la menopausia. Estas mujeres se convierten en las abuelas útiles y expertas sanadoras y mediadoras frente a los conflictos familiares. Las células de todas las estructuras se renuevan constantemente, ya sea en la piel, intestino, sangre, etc. En cambio, en el cerebro no hay recambios. Si bien el cerebro es un órgano que envejece por lo general de forma más tardía. El humor y el sueño en la ancianidad. Tras la jubilación cambia la vida en la mayoría de las personas. En las mujeres que mantienen la responsabilidad doméstica se pasa a un estado de desocupación que no es fácil de afrontar. Hay muchos jubilados que no consiguen adaptarse al nuevo estatus ni aceptar las limitaciones propias de la edad, y eso añade la tristeza, ya que a veces no ven a sus hijos o ven a sus hijos crecer, sus amigos desaparecen, etc. Factores de riesgo y consejos para la memoria. Para cuidar la memoria hay que cuidar el cerebro, por lo que debe ponerle atención a los hábitos y enfermedades que trastornan la actividad cerebral, que podrían ser los trastornos crónicos, tener una correcta nutrición y hidratación, evitar la ansiedad, etc. Envejecimiento enfermizo. Hay tres patologías directamente relacionadas con el envejecimiento del cerebro, que es la enfermedad de Alzheimer, que produce la muerte neuronal. La enfermedad de Parkinson es popularmente conocida porque produce temblor en las manos. Y la enfermedad cerebrovasculares constituye un grave problema de salud y social en los países desarrollados, generando consecuencias de invalidez grave. En conclusión, en los diversos trastornos se ha expuesto crecientes importantes en la función de la edad del paciente. Si bien aquellas personas fueron más cuidadosas con su salud a partir de los 40 a 50 años, tienen mucha más posibilidad de ir sorteando los rayos que caen en la ancianidad, aunque es bueno tener presente que al final de la vida y en edades avanzadas el deterioro aparecerá por algún lado. El análisis crítico. Antes no había sistemas de información externo al cerebro y las personas dependían mucho de los naciones. En cambio, en la actualidad existen bibliotecas y muchas otras cosas para informarnos, ¿no?, sobre ello. Durante la infancia y la adolescencia, el ADN del núcleo celular consigue producir nuevas células exactas al anterior, pero al cabo de los años se ha ido acumulando el daño en el ADN, DNA, perdón, y las copias contienen errores de forma que no son exactas. El envejecimiento cerebral es más complejo y delicado debido a que la especificidad del tejido cerebral y de la zona y a la función de las neuronas. La progresiva muerte neuronal y la pérdida de volumen cerebral tienen como consecuencia la aparición de los déficits cognitivos de forma directamente proporcional a la de edad del individuo. La pérdida de volumen cerebral se mantiene a los 95 o 100 años. Mientras más la edad avanza, los movimientos serán más lentos. A medida que más la edad aparecerán más lesiones cerebrales propias de la enfermedad. Capítulo 6. Los genes no mueren. En nuestro patrimonio genético hay partes de DNA que promueven de los que nos precedieron hace millones de años. Los genes son inmortales y nosotros somos como solo el vehículo para su largo viaje, ¿no? Es inimaginable que no existiera la muerte, sino la Tierra estaría llena por las personas, pues, ¿no? Las primeras personas. Y no hubiera dado paso a la evolución y a la aparición del cerebro grande y continente de muerte. La muerte es una de las pocas certezas que tenemos causante de sufrimiento ante la pérdida de una persona querida y de la inquietud por la premonición de nuestra propia desaparición. El cerebro no hay vida. Antiguamente se consideraba que la respiración era el principal signo de vida y que la ausencia de movimiento toracoratorio era señal de muerte. Al conocer la función cardiovascular, el diagnóstico de muerte pasó a ser sinónimo de indicar criterios para el diagnóstico de la muerte.
Los criterios de muerte aceptados científicamente por pacientes en coma de origen desconocido, hipotermia, niños menores de 2 años, en los que el diagnóstico es más complejo, coma profundo, coma importante y ausencia de la reactividad motora, entre otras. Coma y estado vegetativo. El estado en coma y el estado vegetativo son situaciones en las que el individuo está inconsciente, pero mantiene la necesaria actividad de los sistemas cardiorrespiratorios que de forma autónoma, aunque en algunos casos se le ayuda a respirar como un aparato. El impacto emocional de la muerte cercana. Cuando el médico establece un pronóstico de muerte a corto o largo plazo, percibe un fuerte impacto emocional junto a la necesidad de adoptar una estrategia de relación con el paciente, lo menos incómodo posible. Información médica. El intermediario de la familia, a través con la que se modula la relación médico-enfermo, el no sufrir. En las últimas décadas, los médicos tuvieron excesiva cautela en la utilización de analgésica potente. El final. Deseamos una muerte sin dolor, con serenidad y una muerte tranquila. Pero para acceder a esto, tenemos que haber perdonado y habernos reconciliado con las personas, ¿no? Análisis crítico. En la actualidad se consagra el hecho biológico fundamental de que hay una única causa de muerte, la destrucción cerebral, y los posibles mecanismos según la lesión cerebral, como la hemorragia, traumatismo, etc., sea anterior al paro cardíaco, pero luego da lugar a la destrucción del tejido cerebral por la falta de oxígeno. En todo caso, se considera que la muerte sucede cuando el cerebro se ha destruido. El estado en coma no es una enfermedad, sino es un trastorno cerebral que puede producirse en diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro. En cambio, un estado vegetativo crónico, además de esas funciones, se mantiene con autonomía o poca ayuda. El paciente también conserva periodos alternos de sueño y vigilia. Entre médicos son frecuentes los acuerdos y pactos para cuando se padezca una enfermedad incurable, a fin de garantizar que a uno no le hagan sufrir necesariamente y que tengan tratos de calidad humana, que no lo abandonen en el dolor. A veces las personas, como ha repetido, quieren una muerte tranquila, pero quizás no pudo perdonar o reconciliarse con otra persona. Gracias. En este capítulo, el autor nos habla sobre la estructura y organización del sistema nervioso. Nos habla sobre la comunicación entre las neuronas y sobre otro tipo de glías existentes en el sistema nervioso, como las glías, que son más numerosas a comparación de las neuronas. Además, estas contribuyen a dar firmeza. El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone de médula espinal y encéfalo, mientras que el periférico se compone de nervios y ganglios nerviosos. Una de las funciones del sistema nervioso en general es el de dar órdenes de respuesta a estímulos de los cuales no somos conscientes. El cerebro humano. Al nacer pesa alrededor de 350 gramos. Pasados 3 años del nacimiento, se triplica y después de los 3 años de edad se ralentiza el crecimiento hasta llegar a la edad adulta, llegando a pesar en promedio 1,4 kilos. Al llegar a los 50 años, el peso empieza a descender. En el cerebro, en el córtex prefrontal, se encuentran las áreas motoras y sensoriales. Esto nos permite razonar, planificar y toda la logística que requeremos.
mientras que el sistema límbico está encargado de nuestra supervivencia. En conclusión, es importante conocer estas estructuras, pues son parte fundamental para el estudio de la neuropsicología y para entender los procesos mentales. Como críticas positivas, consideramos que el libro está muy interesante, ya que abarca todo el proceso biológico por el que pasó el ser humano. También habla sobre el sexo y la sexualidad, el alma y la memoria, el envejecimiento y la muerte y demás temas que explican la evolución del cerebro. Además, consideramos que la bibliografía incita a buscar los libros que se comentan en este libro, El cerebro del rey. Y por otro lado, explica que cuando un paciente está a punto de morir, el doctor debe de tener paciencia tanto con el enfermo y con la familia de este. Además menciona que en la actualidad existen fármacos para controlar el dolor y enfatiza que si a nuestro cerebro no lo cuidamos cuando estamos jóvenes, esto traerá consecuencias más adelante. Críticas negativas. En el libro nos habla sobre la sexualidad y el origen, todo del ser humano. Se observa que hablan más de animales, mamíferos, en especial los primates. Si bien es cierto, tiene un organismo similar al nuestro, consideramos que debería centrarse en el ser humano concretamente. También opinamos que el libro no puede ser leído por cualquiera que no tenga base previa por el lenguaje. Respecto a la pregunta 5, consideramos el libro llamado La vida secreta de la mente, escrita por Mariano Sigma, completa la información, ya que explora distintas formas en las que nuestra mente se comporta, es decir, cómo nace la conciencia en el cerebro y cómo nos gobierna el inconsciente. Para entender mejor qué hace nuestro cerebro, esté predispuesto a cambiar, cómo podemos aprender y enseñar. En la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el aporte de la presente obra al estudio neurológico del hombre? Lo cual responderé lo siguiente. El aporte que nos brinda el libro en el aspecto neurológico es que nos explica sobre la relación entre las conductas cerebrales y los procesos mentales como conductuales. Es decir, cómo los seres humanos tienen la capacidad de andar, pensar, amar, recordar, como también los procesos digestivos y cómo controlar nuestro estado de ánimo. Terminando de responder la pregunta, ¿de qué forma nos beneficia a nosotras como futuras psicólogas para un mejor abordaje, comprensión y estudio del cerebro desde la neuropsicología? Bueno, a nosotras como futuras psicólogas nos ayuda a entender y a estudiar a detalle los procesos fisiológicos. Y una vez logrados, podremos ayudar a las personas a adquirir habilidades de autorregulación y comportamientos necesarios para que puedan cambiar su funcionamiento psicológico y fisiológico.